Bien, vamos ahora con una charla, una entrevista que sostuvimos con la periodista Anabel Hernández sobre el tema Ayotzinapa, filtraciones, a quiénes benefician, qué tan éticas son, qué se busca con las mismas y, por supuesto, el papel del ejército en todo esto. Escuchen. La entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos del 88.1 de FM, de nuestro canal de YouTube? 8 años de lo sucedido en Iguala, aquella noche aciaga del 26 al 27 de septiembre. Y vaya, de verdad que le ha precedido una polémica en materia de filtraciones, en cuestión de que se caen órdenes en contra de militares, el papel del ejército. Pero voy a platicar con una de las periodistas que más seguimiento le dio a la noche de Iguala, precisamente plasmado en un libro del mismo nombre, y que nos vino a evidenciar muchas de las cosas que estaban sucediendo, pero también, por supuesto, en torno a la labor periodística. Mi querida y admirada Anabel Hernández, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Gusto saludarte y gusto saludar al auditorio en un día tan difícil como este, porque para los periodistas, que somos algunos, ¿no? Que hemos seguido el caso de los estudiantes desde el inicio, algunos desde septiembre. Yo llegué a finales de octubre al caso allá en Iguala Guerrero, quienes pudimos estar ahí en la normal de Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, quienes entrevistamos a los estudiantes, quienes ganamos su confianza, quienes sentimos un profundo respeto por su lucha, por el dolor de los padres. Pues bueno, este día es un día siempre triste, porque es un año más de impunidad. Como bien señalas, un año más de impunidad precedido, mi querida Anabel, por toda una polémica, desde el tema de que si la fiscalía tiene diferencias ya con el grupo Alejandro Encinas, el papel del ejército, las filtraciones que se van a conocer el fin de semana de la periodista Penilei Ramírez. ¿Cuál es la lectura que tú le das a cómo llegamos a este año más, el octavo ya en torno a Ayotzinapa? Jesús, desde que inició el caso, pienso que junto con algunos compañeros hemos sido pocos, si al final fuimos pocos, los que fuimos resistiendo a lo largo de todos estos años y seguimos insistiendo en la búsqueda de la verdad. Hemos leído expedientes hasta el cansancio. Yo personalmente he ido a Iguala, indagado, hablado con los vecinos, entrevisté a los sobrevivientes, entrevisté incluso a algunos miembros del crimen organizado para tratar de encontrar la verdad, qué es lo que había sucedido ahí. Y así poco a poco fui pudiendo reconstruir lo que realmente había pasado. Y se había pensado, pienso, pues de manera normal, natural, tal vez un poco ilusoriamente, que el cambio de autoridad, que el cambio incluso de partido en el gobierno, iba a permitir que finalmente hubiera justicia para los estudiantes y para sus familiares. No olvidemos que el responsable, el régimen, el gobierno responsable de estos ataques, de la desaparición contra los estudiantes, de las torturas, de la fabricación de la verdad histórica, pues fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ya no está como presidente, ya ni siquiera su partido, el PRI, está como presidente. Fueron funcionarios públicos de instituciones muy poderosas, pero podríamos decir que ya ninguno de ellos formalmente está en el cargo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, Jesús, continúa un eterno boicot, un eterno sabotaje para que no se sepa la verdad. Incluso dentro de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo, y hay que reconocer esto porque es una cosa positiva que se hizo, crea la Comisión de la Verdad, alienta que se crea la unidad especial dentro de la Fiscalía para que de manera independiente el fiscal, por así llamarlo, Omar Gómez, pudiera hacer su propia investigación y pudiera sin frenos solicitar a los jueces órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, pese a que en un inicio parecía todo haber una voluntad total para que se supiera la verdad. A lo largo de estos años lo que ha sucedido es una guerra campal dentro del gobierno. Y para explicar lo que ha sucedido en los últimos días, tanto las
tanto la propia fiscalía boicoteando el trabajo de la unidad especial, pidiendo al juez que retire las órdenes de aprehensión que ya había concedido contra importantes mandos militares. En segundo lugar, que va unido, si uno lo ve, es todo un contexto que va unido, son eventos que suceden en otro momento, simultáneamente prácticamente, se le filtra a una periodista, a esta Penilei Ramírez, un documento donde en realidad las partes sustantivas ya eran públicas, donde la propia periodista, es imposible para mí describir o entender por qué manipula el documento, engaña a la audiencia, le hace creer que lo que está revelando es nuevo, es exclusivo, les hace creer en la manera que redacta a través de un tuit, con la frivolidad y la banalidad de un tuit. Trata de insinuar que la Comisión de la Verdad había ocultado información cuando no es así. Toda la información sustantiva que según la periodista, pues nada más engañó pues a quienes no conocieran el expediente y a quienes no están siguiendo día a día el seguimiento del caso, ¿no? Pues habrá algunos despistados que habrán pensado que qué gran novedad. Todo eso ya se había dicho y lo habíamos dicho muchos periodistas antes, pero más allá de eso, que eso pasa a un nivel secundario, lo más importante es que eso ya era parte de una nueva versión documentada y que se está judicializando por parte de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial. Entonces, querer pretender que esa información era nueva, inédita, era con el fin realmente en esta parte de estos mecanismos de boicot que están ocurriendo. Y a la par, y ese es un dato que pocos vimos, al menos yo confieso, no había caído en cuenta hasta que hace unas horas alguien me lo señaló y vi el contenido que estaba haciendo mientras la fiscalía sabotea y pide quitar órdenes de aprehensión. Mientras un funcionario público, porque no hay otra manera que un funcionario público haya dado a la periodista el mismo informe, solo que sin los mensajes de texto que eran fundamentales mantenerlos testados, y ahorita explicamos por qué, y creando todo este ruido y desinformación y propaganda en contra de la Comisión de la Verdad. Por otro lado, el ejército mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, abre así como si nada la cárcel del campo militar número 1. Ojalá así tan rápido hubiera abierto las puertas a los padres de familia cuando querían buscar a sus hijos dentro del 27 Batallón de Infantería. Abre las puertas y permite que el periodista Jorge Fernández Menéndez vaya y le haga una entrevista, pues a modo, no hay otra manera de decirlo, discúlpame, a modo, a Rodríguez Pérez, donde este general miente como respira. Dice cosas que son falsas, y no lo digo yo que son falsas, cualquiera de nuevo que conozca el expediente. De nuevo, el señor Fernández Menéndez podrá sorprender a los que no sepan, pero quienes conocemos los expedientes, quienes hemos leído cada una de las declaraciones ministeriales, testadas o no testadas, dadas por los militares, lo que hay en esa entrevista es un cúmulo de mentiras, de propaganda a favor de este ahora general y de la Sedena, donde este hombre termina llorando, pues cuando sabemos las fechorías que hizo con el propio Alejandro Encinas. Nos reveló el 27 de agosto pasado que el propio entonces coronel Rodríguez Pérez habría estado involucrado en el asesinato de 6 estudiantes y que habría ordenado llevar los cuerpos al 27 Batallón de Infantería. Esto lo reveló Encinas desde el 27 de agosto. No lo reveló la filtración esta del fin de semana, no lo reveló un periodista, lo reveló la autoridad. Entonces estamos realmente ante una guerra sucia dentro del gobierno de Andrés Manuel, donde por una parte la Fiscalía General de la República que encabeza Gers Manero, junto con la Sedena, tratan de nueva cuenta boicotear y proteger al ejército, e imagino a otros actores como Omar García Harfuch y desgraciadamente como el propio Enrique Peña Nieto,
quizá porque ahora Peña Nieto es útil para la militarización, el partido me refiero, su partido PRI es útil para Andrés Manuel López Obrador y para este gobierno, para concretar los cambios constitucionales para la militarización de la seguridad pública. Y por otro lado, tenemos a la Comisión de la Verdad, tenemos a los padres de familia, tenemos al fiscal Omar Gómez, que realmente podremos criticar, podremos decir diferentes cosas, de que si no lo hacen lo suficientemente velozmente, que si no lo hacen con la, ¿cómo se dice? Con con la amplitud de vida, etcétera, etcétera, pero no hay duda que han hecho progresos. Quien escatime los importantes progresos que han hecho la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial miente. Y es ahí donde todo este golpeteo, todo esto que hemos visto estos días, que parece no conectado, pero que está conectado, es parte de un complot para desgastar la credibilidad, la lucha, el empeño de Encinas y Gómez, para quitarles credibilidad ante la opinión pública, y la intención, hasta donde tengo entendido, es sacarlos de la jugada, sacarlos de las investigaciones como quien se quita una piedra incómoda del zapato. Y eso es una cosa muy delicada. Totalmente, porque hablamos precisamente de fuerzas al interior del gobierno federal que tienen la capacidad de poder evitar una investigación de esta naturaleza que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, mi querida Anabel, pues involucra uno de los poderes fácticos y reales de este país, como es el crimen organizado, y que tiene al ejército como uno de sus principales rostros. Pues sí, Jesús, y es ahí donde uno se pregunta cuál es el rol del presidente de la República. Por un lado está un grupo que está luchando por la verdad, que está queriendo romper los pactos de silencio, que está logrando que algunos de los perpetradores se acojan a programas de testigos y hablen, porque la única manera de conocer la verdad en toda su magnitud de lo que pasó esa noche, a tantos años de distancia, por desgracia, ya no son los cartuchos que quedaron tirados en la calle, ya no son las muestras de sangre que nadie les hizo las pruebas de ADN que quedaron regadas por aquí y por allá, ya no son las armas del ejército y de la Policía Federal que debieron haber sido sometidas a peritaje esa misma noche para poder comparar las perforaciones en los camiones y las balas que asesinaron a dos estudiantes y a otras tres personas para saber si no eran balas del ejército, de la Policía Federal. Todo eso no se hizo. Así que como no se hizo, como ya estamos hablando de un cold case, la única manera de resolverlo es que personas que participaron, testigos, hablen. No están los estudiantes hoy. Los 43 estudiantes no pueden hablar hoy para decir lo que les pasó, pero hay testigos que sí pueden hacerlo. Es fundamental alentar que existan estos testigos y no amedrentarlos publicando sus nombres, porque ese al final, independientemente, yo desconozco cuáles eran las intenciones de la periodista Penilei, no soy capaz de meterme en su cabeza ni pretendo hacerlo, pero es evidente que esa es la intención del que le filtró la información. Aquí lo gravísimo es el papel de quien filtró la información y con la intención que lo hizo. Quien filtró los nombres de quienes estaban en este chat y que participaron esa noche, está, número uno, promoviendo que el gobierno, que la unidad especial y la Comisión de la Verdad ya no puedan establecer tal vez vínculos, canales de negociación con esas personas para convertirlos en testigos. Estas personas deben estar enfurecidas diciendo, ya ventilaste nuestros nombres, ya nos quemaste, ya no nos das alternativa. Peor aún, Jesús, las personas que ya estén colaborando, que se supone que sus nombres deben ser secretos,
forzosamente secretos para que este caso pueda resolverse, pues quedaron muy seguramente expuestos en algunos de estos textos que innecesariamente fueron ventilados y sus vidas corren peligro. No olvidemos que parte terrible de aquel informe que se dio a conocer públicamente el 19 de agosto y que luego alguien quiere decir que es nuevo y que descubrió el agua caliente, ¿no? Pero este informe ya fue dado a conocer. Ahí se hace una lista de todas las personas que fueron testigos o que estuvieron ligados de una manera u otra al caso, que han sido ejecutados uno por uno a lo largo de estos 8 años. Quien filtró esa información tiene la intención de vulnerar. La filtración en automático significa una vulnerabilidad, poner en peligro potenciales o ya existentes testigos colaboradores de la unidad especial. Entonces me parece que estamos ante una lucha de fuerzas muy grande, donde uno pensaría que el presidente de la República tiene que poner un alto a esto. A mí me comentaban el día de ayer que hay una gran preocupación dentro de los propios padres de los 43 estudiantes, de que ante esta guerra intestina, ante esta guerra sucia, este fuego amigo dentro de las propias instituciones que conforman la 4T, el presidente no dé una instrucción precisa, clara, de que debe llegarse a la verdad. Hoy, en la conferencia de prensa de este 26 de septiembre, la escuché, al menos vi las notas que se publicaron sobre ella, y él dice que hay un compromiso total de su gobierno, pero al mismo tiempo defiende al ejército y dice que nadie debe criticar al ejército y que nadie debe acusarlo pues de lo que hizo el 26 de septiembre. Entonces, estamos hablando con un presidente pues que si no se cuida y no cuida su papel histórico, va a terminar igual de cómplice y encubridor que Enrique Peña Nieto. Y eso sería muy lamentable, porque Andrés Manuel López Obrador, al menos en intención, sí quiso, sí ha querido, al menos en la creación de estas comisiones, sí ha querido investigar. Sería muy lamentable que el propio presidente de la República termine de rehén y de cómplice. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. Gracias, no, gracias Jesús. Me da mucho gusto haber podido platicar contigo de esto y a mí me parece que hay realmente pruebas muy contundentes, muy claras del involucramiento de los militares con el crimen organizado en aquella época, incluso antes de los hechos de Ayotzinapa. He tenido información allá en el expediente criminal que existe en Chicago contra personas que a su vez estaban coludidas con los narcotraficantes, con Guerreros Unidos y sus otros jefes que operaban en México. Recordarás que la DEA estuvo registrando sus llamadas telefónicas durante meses, durante más de 8 meses estuvieron registrando sus llamadas telefónicas. Tuve acceso al contenido de estas que forman parte del expediente judicial. Ya hay claras llamadas, claros mensajes de estos miembros del crimen organizado que hablan cómo comían y cómo departían, pues con los militares del 27 Batallón y 41 Batallón de Infantería ahí en Iguala. Cuando el presidente dice, no digan esto, pues es imposible no decirlo, porque cuando no se dice y cuando no hay justicia, todos podemos ser uno de los 43 tarde o temprano. Ahí tiene usted la charla con Anabel Hernández. Y voy contigo, Juan Carlos Williams. ¿Qué pasa en este momento?